No, es porque fue el día en que se le robaron las elecciones al pueblo de Colombia. El 19 de abril de 1970. Ahora volvimos a ganar las elecciones. Compañero Navas, ¿qué tal, hermano? Bienvenido. Nadie dijo que sería fácil, tiene en su camiseta. Chévere. Volvimos a ganar las elecciones en 1909 de diciembre de 1990. Fuimos la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente. Esa bandera que ahora dicen que está prohibida, que ahora dicen que no podemos sacar, que es un pecado, el movimiento político que levantó esa bandera después que habían asesinado a Carlos Pizarro unos días antes, después que había desaparecido Jaime Atenán, después que habíamos andado en cadena por los páramos de Colombia gritando libertad y democracia, después de que tantos centenares de muchachos y muchachas que querían un mejor país murieron, después del exilio, después de la tortura, después de las cárceles, esa misma bandera, que era la bandera del pueblo, el 19 de abril de 1970, cuando le robaron las elecciones a la NAPO, esa misma bandera volvió a ganar, volvió a triunfar el 9 de diciembre de 1990 y ganó la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que no, señores de la oligarquía, esa bandera no se guarda, no se esconde, esa bandera se levanta y va a continuar levantada, porque hicimos algo que debe quedar escrito ya en la historia, de la cual venimos, de la cual viene el movimiento popular, entre muchas otras raíces y fuentes. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 derogamos los jóvenes de esa bandera y otras fuerzas políticas, derogamos la Constitución vetusta, anacrónica, premoderna de 1886. Los que vinieron a esta plaza parecieron ser nostálgicos de la Constitución de 1886, su estado de sitio y su estatuto de seguridad con el que condenaban a miles de jóvenes simplemente por querer un país democrático. Un Turbay, presidente de la República, expidió el estatuto de seguridad en 1978 y ordenó mandar a la cárcel a sindicalistas, a intelectuales, a jóvenes estudiantes por decenas de miles y torturarlos. Por eso se fue Gabriel García Márquez de este país y nunca más retornó a vivir en él. Que se sepa, un Netanyahu de apellido Turbay, que quiso crear la dictadura en Colombia, y ahora descubrimos, fíjense ustedes, que era uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia. Ese es el mundo del cambio. Ese es el mundo que derogamos en la Constitución de 1886 y apareció entonces promulgada por la gente de esta bandera que hoy quieren prohibir la Constitución de 1991.
Y ahora hemos aquí un presidente de esta misma bandera, culminando el ciclo. Hemos aquí y tenemos que construir las decisiones más inteligentes del momento. Al frente del gobierno, hoy no podemos ser oposición, hoy no somos los rebeldes de antaño contra un gobierno, pero sí somos los rebeldes de hoy desde un gobierno. Hoy seguimos siendo revolucionarios, pero ¿qué significa una revolución hoy? Nunca perder las mayorías populares, nunca perder el lazo de cariño y de amor que nos juntan con el corazón del pueblo, nunca perder por soberbia, nunca perder por soberbia el amor popular. Y eso implica que tenemos que comprometernos a fondo. Lo que queremos es transformar en realidad este país. Cosas podemos hacer ya. Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen. Otros van adelante. Todavía ustedes lo ven, nos quieren cercar, que nos movemos un pie aquí, ya nos cae la Procuraduría, ya nos cae no sé quién, ya nos cae si sé cuándo, que hacemos esta medida ya y nos aplastan, que presentamos tal proyecto de ley y llevan 2 años y no lo cumplen, no lo votan, no lo discuten, no lo aprueban. Pareciera que en este momento la voluntad popular de las urnas del año 2022 y la voluntad popular del estallido juvenil de unos meses antes lo quisieran empacar, lo quisieran enterrar y silenciar, quisieran meterlo al ataúd que por centenares traían a esta plaza. Y nosotros no podemos permitir eso. Lo que creemos es que hay que levantar la bandera del poder constituyente. ¡Viva el gobierno del cambio! Transmitiendo la verdadera encuesta en este 1 de mayo, Día del Trabajador. La verdadera encuesta del pueblo colombiano. Unos a pedir que no haya cambios en Colombia y que continuemos en ese marasmo de la sangre y la violencia y la desigualdad social. Nosotros aquí venimos a otra cosa. Nosotros venimos aquí y llenamos estas plazas a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia. No nos hemos echado atrás. Este gobierno tiene que avanzar en lo fundamental, en esas tareas. Ministro o ministra que le dé miedo, dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer. Ni un paso atrás, el pueblo vencerá. Ni un paso atrás, el pueblo vencerá. Hasta donde podamos hay que avanzar, quitando los obstáculos, con valentía, sin miedos. Mientras se tenga al pueblo no hay que temerle a nada. Avanzar lo más, avanzar hasta donde más se pueda desde el gobierno nacional. Y hay que saberlo con certeza, detener el golpe que están cocinando. Ese golpe tiene unas fases, una manera de hacerlo a la colombiana. No es con los tanques de guerra sobre el palacio presidencial, es con las mojigaterías de los manzanillos,
Es diciendo que superamos los topes electorales, fíjense ustedes. Los que se llenaron los bolsillos del dinero de la mafia, del señor Ñeñe y de otros por el estilo. Los que se dejaron financiar de las multinacionales extranjeras, cuando la Constitución de Colombia prohíbe que los dineros extranjeros financien las campañas. Los que compraron los votos con el dinero de la corrupción estatal, como sucedió con Odebrecht. Esos mismísimos quieren decir ahora que el movimiento popular, el pacto histórico y el candidato Petro superaron los topes porque el sindicato de los maestros y maestras FECODE aportó un dinero al partido político Colombia Humana. ¡Viva el sindicalismo colombiano! ¡Viva, viva, viva! Yo sí les diría que hay una gran diferencia entre que en una campaña, la de Duque, entre el dinero del narcotráfico del señor Ñeñe Hernández, asesinado después, o que en otra campaña entren los dineros del señor español dueño de Colsanitas, prohibido por la Constitución y por la ley, a que un grupo de trabajadores organizados entreguen lo poco que tengan para que un partido de izquierda pueda hacerse al poder en Colombia. No es lo mismo. Pero mientras no investigaron allá, ahora sí investigan acá. Palabras del presidente de la República en directo desde la Plaza de Bolívar. Ha resaltado el jefe de Estado esta gran movilización popular. El presidente de la República ya ha dado una importante noticia que tiene que ver con la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Ha dicho que Colombia no puede ser cómplice de un genocidio. Juan Carlos, esa decisión se iniciaría mañana. Otra cosa que el presidente ha dicho, y es que si se muere Palestina, muere la humanidad. Ha resaltado que no solamente se llenó la Plaza de Bolívar, sino el centro de Bogotá, que ha sido una multitudinaria movilización popular. Pidió garantías también para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Sigamos escuchando al jefe de Estado. Avanzar lo más, avanzar hasta donde más se pueda desde el gobierno nacional. Y hay que saberlo con certeza, detener el golpe que están cocinando. Ese golpe tiene unas fases, una manera de hacerlo a la colombiana. No es con los tanques de guerra sobre el palacio presidencial. Es con las mojigaterías de los manzanillos. Es diciendo que superamos los topes electorales, fíjense ustedes. Los que se llenaron los bolsillos del dinero de la mafia, del señor Ñeñe y de otros por el estilo. Los que se dejaron financiar de las multinacionales extranjeras, cuando la Constitución de Colombia prohíbe que los dineros extranjeros financien las campañas. Los que compraron los votos con el dinero de la corrupción estatal, como sucedió con Odebrecht. Esos mismísimos quieren decir ahora que el movimiento popular, el pacto histórico y el candidato Petro superaron los topes porque el sindicato de los maestros y maestras FECODE aportó un dinero al partido político Colombia Humana. ¡Viva el sindicalismo colombiano! Yo sí les diría que hay una gran diferencia entre que en una campaña, la de Duque, entre el dinero del narcotráfico del señor Ñeñe Hernández, asesinado después,
o que en otra campaña entren los dineros del señor español dueño de Colsanitas, prohibido por la Constitución y por la ley, a que un grupo de trabajadores organizados entreguen lo poco que tengan para que un partido de izquierda pueda hacerse al poder en Colombia. No es lo mismo. Pero mientras no investigaron allá, ahora sí investigan acá, porque saben que hay una norma que dice que si se pasaron por un peso, entonces hay un juicio político en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, y si los votos les dan la mayoría, el presidente se va. Petro se queda. Petro se queda. Y Petro se queda. Seguimos con todos los factores que hacen preciso. Esto no quiere decir que vamos entonces y el presidente de la República está convocando a una confrontación social violenta. No. Mientras no pasen hacia la destrucción de la democracia, no. Porque nosotros defendimos con nuestra sangre un proyecto democrático para Colombia, en donde todas las personas se pudieran expresar sin temor de morir, sin temor alguno. Queremos es una democracia multicolor. A eso venimos aquí. No somos ingenuos, no somos bobos, ni somos cobardes. Pero somos dignos. Sabemos cuál ha sido la historia de Colombia. Sabemos de cuántas violencias y guerras civiles venimos. Nuestro nombre desde hace décadas se ha conjugado con la paz. Pero no una paz de gente arrodillada, no una paz de un pueblo de rebaño. No, una paz donde las fuerzas populares de Colombia, donde la clase trabajadora, la mujer y la juventud, el campesinado, el movimiento indígena, las comunidades afro que vienen de esa raíz de quienes se liberaron de las cadenas y de los cepos, ese sujeto popular va a hablar de tú a tú con quienes siempre han gobernado Colombia, con quienes siempre han tenido el privilegio en sus cunas. Es un momento de acuerdo nacional a lo que yo he invitado, pero no con el engaño en el que creían que el acuerdo nacional era volver a hacer lo mismo que ellos. Este gobierno no va a hacer lo mismo que ellos hacen. Un acuerdo nacional El gobierno del cambio. ¡Viva el gobierno del cambio! un acuerdo nacional de tú a tú, donde lo que se construya sea el futuro, no el pasado, donde lo que se construye sea la democracia y no esos autoritarismos de la gente que enviaba al SMAT los gases y los fusiles a masacrar el pueblo. Lo que queremos es la paz. Que todos esos que hoy disparan, que esos muchachos que andan en los barrios produciendo la violencia al vecino, cesen, porque llega un momento de la historia en donde hay que abrir las oportunidades de la gente, las reformas democráticas. Aquí sí queremos hacer un acuerdo nacional con los que venían con los ataúdes por esa misma vía. Pero no hablar de ataúdes, no hablar de muertos, no hablar del pasado, no hablar de linajes y aristocracia falsas. Venimos es a hablar del futuro.
hablar de construir una democracia plebeya, porque plebeyos somos tanto los de aquí como los de allá. Somos descendientes de las resistencias, las indígenas, las negras, las latinas, las árabes, hijos de la resistencia para construir una gran nación, como alguna vez lo pensó Bolívar. Nuestro camino es la democracia, y la democracia la hace el pueblo. Los acuerdos de paz con la FARC hablan y ordenan hacer un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional no es un papel del cual se burlan después. Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes. Un acuerdo nacional es desatar el poder constituyente en Colombia, y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir en contra o decidir a favor de las reformas o decidir en contra de las reformas, decidir por la paz o decidir por la muerte, decidir por la vida de todos y de todas o decidir por la muerte de la nación. El poder constituyente es que la población tenga el poder, es que las gentes, el pueblo tenga el poder. Poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali. Es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe. ¡Viva nuestro presidente! Yo soy adicto al poder. Los adictos al poder terminan matando. Y el poder lo que hay es que entregárselo a la gente. El poder en manos de la gente es la democracia real. Y yo lo que quiero es una democracia real en Colombia. Salir a las calles, a los barrios, a organizar el poder constituyente, es organizar las asambleas populares en todos los lugares de Colombia. No solo para detener un golpe, sino para proponer y hacer en realidad los grandes cambios de este país que lo necesita. Al acuerdo de paz de la FARC en sus pilares fundamentales, la reforma agraria, la transformación del territorio excluido y la gran verdad judicial sobre la violencia en Colombia, le pusieron conejo, lo incumplieron. Y no son temas que favorezcan a la FARC, son temas que favorecen al pueblo, porque al pueblo le favorece que haya una reforma agraria y que el campesino tenga tierra. Al pueblo le favorece que esos territorios olvidados de mi Dios, como decían los abuelos, olvidados de la oligarquía, se puedan transformar y volver la economía próspera, porque así se acabaría el narcotráfico y la violencia allá en el litoral pacífico, allá en los sures del Caribe, allá en el Catatumbo. Al pueblo le conviene que salga la violencia, que quienes desataron las masacres contra el pueblo aparezcan con sus nombres propios en los procesos judiciales. La verdad. Y nos interesa que haya una reforma laboral y que haya una reforma a la salud y que haya una reforma a las pensiones y que podamos reformar los servicios públicos y que podamos reformar los títulos mineros para que el pequeño minero tenga un papel con el cual defenderse. Nos interesa que las universidades se abran a la democracia estudiantil. ¡Viva el gobierno del cambio! Nos interesa
que la mayor parte del dinero público no se vaya a sembrar cemento para los grandes contratistas allá alrededor de las grandes ciudades, sino que se vaya a construir universidades donde el joven no puede ir y la joven, que vaya al sur de Bogotá y también al Chocó, que se hagan los hospitales de Colombia que se necesitan allá donde un niño se murió por caminar 8 horas con una picadura de culebra porque no había ni siquiera un puesto de salud en el camino. Que se hagan las posibilidades de los puestos de salud, de la ciencia, de la tecnología en manos del pueblo. Una economía que sea de productores, un pueblo trabajador que pueda abrir la industria, la agricultura y el turismo. Prometí que íbamos a presentar las medidas al Congreso de la República para reactivar la economía, que van a consistir, y de una vez lo digo, en proyectos de ley que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo en Colombia, para reactivar el país, que parte de esos capitales pueda fluir hacia el mundo popular para trabajar, como reza este día del 1 de mayo, trabajar en la transformación de las cosas, la industria, en el surco, la agricultura y en el turismo, porque este es el país de la belleza. Cifrarnos, organizarnos, saber que en este momento hay unos allá que tienen tumbar la democracia y otros aquí que queremos construir una democracia más profunda. Y que no se trata ni de avasallarnos allá, ni de avasallarnos acá. Se trata de entendernos, se trata de hablar. La palabra es lo es humano. La humanidad se centra en la palabra. Yo propongo poner las palabras de las reformas, las palabras que le abran de verdad, las oportunidades a la gente, las palabras de la historia, las palabras constituyentes con el voto popular. Propongo que se escriban en un gran acuerdo nacional que por fin cierre la puerta de la ignominia, la puerta de la violación de los derechos, la puerta de la violencia en la historia y nos abra la puerta popular, la puerta de estas banderas de la patria, la puerta de la justicia, la puerta de la dignidad y el orgullo, que podamos como pueblo diverso, diferente, sentirnos dignos, sentirnos orgullosos de vivir en una Colombia potencia mundial de la vida, porque la vida es nuestra consigna, porque la vida es nuestro objetivo, porque la vida es nuestra razón de ser, la razón de ser del pueblo de Colombia. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Muchas gracias, que engrandece este 1 de mayo en Bogotá y en Colombia. Estamos aquí muchas gracias por la vida, la democracia y la paz. Estamos aquí por la vida. Palabras del presidente de la República, Gustavo Petro, anuncios importantes que ha dado el jefe de Estado. El primero de ellos tiene que ver con la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Ese anuncio se oficializará en las próximas horas a través de la Cancillería colombiana, será este 2 de mayo. Juan Carlos y televidentes, otro anuncio importante del presidente Gustavo Petro y es la necesidad de un acuerdo nacional, pero que este esté escrito con leyes constituyentes y que el pueblo tenga el poder. Además, la necesidad de una reforma a la salud, una reforma pensional, laboral y servicios públicos, y que así se le cierre la puerta a la violencia y se le abra la puerta a la justicia y a la vida.
Sobre ese tema de las reformas importantes, señalamientos directos del jefe de Estado al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, dijo que ese proyecto social que presentó al país no fue válido, no fue el que le diera garantías. Aguantó